Muchas gracias a IAGUA por la oportunidad, a vosotros por vuestra asistencia. Y me gustaría empezar la presentación con una breve introducción de la compañía, ya que la marca cumple 1 año y medio. Eviden es la marca digital de Atos. Tenemos más de 55.000 expertos en tecnología en todo el mundo, ciberseguridad, supercomputación, inteligencia artificial, de los cuales más de 3.000 son expertos en agua y utilities y con posiciones de liderazgo tanto en Europa como globalmente. Ya conocemos perfectamente la presión que sufre el agua como recurso natural por sus múltiples usos y también los principales retos a los que nos enfrentamos, de los cuales hoy aquí sobre todo hablamos del cambio climático. Y para ello algo que es fundamental y donde nosotros ponemos mucho énfasis es en los datos, porque no se puede hacer analítica, inteligencia artificial ni IoT si no hay datos, y para la gestión integral del agua necesitamos tanto datos internos de la organización como datos externos. Externamente estamos viendo que necesitamos datos climáticos, de meteorología, de urbanismo, de orografía, y luego también necesitamos todos los datos internos de la organización, algunos de los cuales ya hemos visto en otras ponencias, datos referentes a clientes, consumos, patrones de consumo, pero también datos técnicos como de caudal de agua, niveles, datos de sensores químicos, etc. La buena noticia es que a día de hoy tenemos la tecnología necesaria para dar sentido a todos esos datos a lo largo de la cadena integral del agua, desde lo que es la gestión comercial y la relación con el cliente, soluciones basadas en analítica y en inteligencia de datos e hiperautomatización, la parte que hemos visto antes de otras ponentes de la convergencia IT-OT, el mundo de la informática digital con el mundo de las operaciones, y también la transformación digital del negocio. Algunas de las cosas que podemos resaltar de nuestra experiencia con clientes, como podéis ver, el poder utilizar la tecnología para monitorizar en tiempo real o casi real toda la red de agua, poder hacer análisis predictivo y en aquellos parámetros donde todavía no es posible predecir, el tener una analítica en tiempo real o casi real que nos permita hacer detección y alerta temprana. También poder reaccionar a sobrecarga hidráulica, predicción de atascos o informes de fugas. Este es un ejemplo de diagrama de una plataforma que hemos hecho para un cliente, para Scottish Water en Escocia. No voy a entrar en detalles, pero simplemente subrayar cómo ya con las actuales plataformas de datos podemos unificar y tener esa convergencia de la que venimos hablando toda esta tarde, desde la parte de sensorización e IoT, poder captar los datos allí donde están, hacer el volcado a la plataforma, dentro de la plataforma dar sentido a los datos, porque uno de los retos más frecuentes es cómo organizar el dato en la organización, cómo hacer la gobernanza del dato. Si eso no se gestiona bien, luego va a ser muy complicado el poder ejecutar modelos y hacer aplicaciones. Y una vez que esa gobernanza del dato se tiene resuelta, ya podemos hacer tanto analítica predictiva como analítica en tiempo real o histórica en batch, como poner en marcha aplicaciones que, como podéis ver en el otro extremo de la diapositiva, dan información a las personas que son las que tienen que tomar las decisiones. Esto lo hacemos con cuadros de mando personalizados que las personas se pueden ir configurando a su gusto y según su rol, pero también, como comentaba antes, con alertas cuando es necesario intervenir. Otra parte muy importante es que cerramos el bucle y no solo se hace esa parte de alertas o de dar información a los usuarios, sino que hay una parte de actuadores, con servidores en el Edge que permiten actuar allí donde están los datos
y con PLCs, de manera que si hay que hacer algún tipo de intervención en la red, se puede hacer de forma automatizada. Y un tema que nos parece muy importante es que toda esta parte de sensórica, analítica y aplicaciones no sea una isla, como ha sucedido algunas veces dentro de la organización, sino que esté bien integrada con todos los sistemas de la empresa, con los ERPs como SAP, con los SCADAs, con los sistemas de información geográfica, etc. Como os comentaba, un ejemplo, una referencia de este tipo de sistema lo hemos puesto en marcha para Scottish Water en los últimos años, donde hemos hecho todo el sistema desde el despliegue de sensores, captura de la información, analítica y aplicaciones, y donde una parte muy importante de la eficiencia y del éxito del proyecto ha estado en los cuadros de mando personalizables para las personas, unos cuadros de mando muy intuitivos y muy centrados en las operaciones que permiten ir monitorizando en tiempo real el estado de los activos, tanto a nivel espacial como temporal, donde se pueden cambiar fácilmente todas las capas cartográficas y la representación de la información, y con diferentes filtros que permiten, tanto automáticamente como por parte de los humanos, descubrir problemas. Esto además se puede hacer desde cualquier tipo de dispositivo, incluyendo tablets y móviles, y se puede exportar a muchos formatos. Y como comentaba, pues ha sido un proyecto muy complejo, un proyecto integral con toda esa fase de despliegue de sensores, más luego las soluciones de analítica y las aplicaciones de negocio, que está teniendo ahora una continuación porque la fase inicial del proyecto se centró sobre todo en analítica de datos, y ahora hemos empezado a utilizar Machine Learning e inteligencia artificial para ganar más eficiencia y para poder optimizar todavía más el funcionamiento de la red. Con estos resultados que ha obtenido el cliente es poder monitorizar, por ejemplo, en tiempo real la red de aguas residuales, poder predecir o detectar de manera temprana incidentes en la red y reducir eventos que tenían un impacto negativo sobre la población y un impacto contaminante. Y a escala regulatoria también el poder hacer una mejora de los informes y de los datos que tienen que entregar a la Agencia Escocesa de Protección del Medio Ambiente, con lo cual también se ha producido ahí una eficiencia en compliance. Un tema importante que ha salido en alguna de las anteriores ponencias también es el de cómo poder hacer gemelos digitales, de manera que tenemos la capacidad con la tecnología de ver lo que está pasando en la realidad y en nuestra red, pero también simular escenarios alternativos y ver, por ejemplo, qué pasaría si hay una lluvia de ciertas características y cómo se podría inundar una zona urbana. Y algo en lo que hemos trabajado y que cada vez va a ser más importante con el cambio climático son los escenarios multirriesgo, donde, por ejemplo, la gravedad de las inundaciones no depende ya solo de la lluvia, sino que el que haya podido haber un incendio forestal en alguna de las montañas de la cuenca meses antes puede luego cambiar cómo se comporta el terreno y también cambiar cómo sería la inundación resultante. Y bueno, paso ya con ejemplos de lo último que estamos haciendo. Además de utilizar IoT y de utilizar analítica e inteligencia artificial, estamos utilizando realidad aumentada de manera sencilla pero efectiva, sobre todo para que la fuerza de campo pueda tener más información en las intervenciones y sobre todo con empresas donde hay un reto adicional en cuanto a los recursos humanos, y es que las personas con más experiencia se van jubilando y hay una dificultad a veces en el traspaso de información
a los equipos más jóvenes. Por ejemplo, en un ejemplo de atascos, en el que, por supuesto, se tiene toda la información de timeline de la serie temporal de niveles de agua, la persona que está en campo puede desplegar la aplicación. Esto es un mock-up porque el cliente no nos deja enseñar la aplicación real, pero es muy parecida. Y la persona puede ver la infraestructura superpuesta a la realidad con alertas de atasco, y haciendo clic puede acceder a los sistemas IT de la empresa, donde pues tiene la capa cartográfica donde le indica dónde están los atascos, y además puede desplegar abajo las diferentes fuentes de datos para ver el timeline de niveles de agua, de presión del agua, o en el caso de descargas de CSEOs, de una manera similar también la persona puede ver dónde hay atasco, dónde hay riesgo de descarga, abrir la información que quiera, tanto a nivel histórico para ver estadísticas de tiempos pasados como en tiempo real, y puede conectar con la red de cámaras para ver directamente los feeds de vídeo, tanto de zonas donde está viendo una descarga como zonas donde no. En este caso no habría. Luego se puede acceder a un desagüe donde sí está habiendo descarga, y de nuevo poder mostrar sobre la capa cartográfica dónde están los atascos, dónde están las descargas, y poder hacer intervenciones con mucha mayor eficiencia. Y en el caso de personas que no están muy familiarizadas con toda la infraestructura, tener el apoyo de la realidad aumentada y de la información de la compañía en tiempo real. Y bueno, pues estos son algunos ejemplos que os he puesto, tanto de Scottish Water como de otro cliente que todavía no tenemos autorización para comentar, pero hemos estado trabajando con los principales clientes, no solo en Europa, sino en otros países también. Y bueno, pues os doy las gracias con una foto, que esta sí que es real, esta no es mock-up, que como no se ve ninguna información confidencial, pues sí nos han autorizado a compartir de cómo es ese prototipo de realidad aumentada. Muchas gracias.